bienvenidos. Le damos la bienvenida a este webinar, conferencia, denominado Reactivando mi negocio, reestructuración de deuda. Quiero hacer un especial saludo a todas aquellas empresas que nos están acompañando el día de hoy de las filiales, ¿no? De las regiones de San Martín, Piura, Ucayali y en Huacho, ¿no? Este, para un buen desarrollo del evento, eh, necesitamos mantener sus cámaras apagadas y solicitarles también que las preguntas se puedan hacer al chat al finalizar la ponencia el día de hoy. Muy bien. Es un honor para nosotros contar esta noche con la presencia del magíster José Enrique Aguilar Muñoz. Él es magíster en Finanzas y Derecho Corporativo de la Universidad de San, abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en Derecho Corporativo, Reestructuración Patrimonial y Derecho Bancario. Docente de los cursos de Derecho Empresarial, Responsabilidad Civil, Contratos Típicos, Acto Jurídico y Derecho Bancario. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y actualmente es el decano de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de la Universidad Católica Sede Sapienza, y manager de Oficina de Soluciones del BBVA. Muy buenas noches, maestro José Enrique Aguilar. Le cedo la palabra para su conferencia magistral titulada Reactivando mi negocio, reestructuración de deuda. Gracias, Rodolfo. La verdad, un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a esta, que es su casa, la Universidad Católica Sede Sapiense, y pues muy grato contar con su presencia. Debo también indicar que lo que vaya a decir y vamos a comentar en esta exposición es a título personal y no vincula a la institución financiera a la cual laboro. Voy a comenzar compartiendo la PPT. La idea es ir comentando un poco todos estos aspectos. Muchos aspectos los conocen ustedes ya de su día a día. Y la idea es hacerlo un poco sencillo, un poco más visto de un aspecto práctico del día a día de lo que trabajamos cuando vemos una refinanciación de deuda, un recausamiento de obligaciones. Y bueno, como dice Rodolfo, al final escucharemos sus preguntas y con todo gusto las responderemos. Entonces voy a pasar a comenzar la exposición. Muy bien,Ros. A partir de marzo del año pasado venimos viviendo pues una realidad que va afectando a todos los aspectos de nuestra vida. No hay ningún peruano, ningún negocio que pueda decir que no se haya visto afectado por esta crisis generada por la pandemia, ¿no? Y ha sido una crisis y ha afectado en varias dimensiones. Primero tenemos un problema económico. Todos nosotros en nuestros negocios lo hemos visto ver. Hemos tenido en algunos casos negocios que han estado paralizados o cerrados durante varios meses. Ahora estamos afectados por un tema de protocolos que implican pues, restricción en horarios. Hemos visto también pues, que la redistribución de nuestras mercaderías también se ha visto afectadas. Las importaciones, exportaciones también. Entonces, ya hay una crisis económica que es bastante evidente para todos nosotros. También tenemos pues, una crisis sanitaria, ¿no? Todos nosotros en mayor o menor medida nos hemos visto afectados por pues, problemas familiares, problemas de salud, y en donde hemos tenido que priorizar pues otros, la salud y la vida versus incluso el mismo negocio, teniendo que desviar fondos para atender las necesidades de sanidad de nuestras familias, ¿no? Y eso también implica y afecta en nuestro devenir. También hemos sido testigos de todo el año pasado, en el segundo semestre del año, pues toda una crisis política, una inestabilidad política y social que también golpeó, que se sumó al tema de la pandemia, un periodo entre septiembre, octubre y noviembre en donde esperábamos pues que las cosas fueran mejorando, ya iban vistos de que esto iba a ir, la pandemia iba suavizando y por lo tanto los negocios podían irse poco a poco mejorando y esto terminó afectándonos en mayor o menor medida. Y sumando ahora el tema también de lo que tiene que ver con la pues, coyuntura
política, la coyuntura electoral, que también, lamentablemente, también está afectando los negocios. Y por otro lado, el aspecto corrupción y todos los escándalos que han estado y se han venido desatando durante todo este tiempo. Entonces no ha sido años fáciles, han sido años muy difíciles, en donde esta coyuntura, que ya el profesor Nilton Oltiniano y las consecuencias de esta coyuntura la abordará en el próximo webinar, que les invito a que asistan porque está muy buena, pues son coyunturas que han generado presiones hacia el negocio y que también ha llevado a ciertas tomas de decisiones. El mercado no es el mismo, ha habido cambio de paradigmas en el mercado. Justo estaba leyendo, por ejemplo, hoy en gestión y decían que, por ejemplo, la venta de los mercados y supermercados ha disminuido, en cambio está incrementándose la venta, por ejemplo, en el caso de Lima, el tema de lo que es delivery y ventas por internet, por medios digitales. Está habiendo un cambio en el comportamiento del consumidor, está habiendo un cambio en las reglas de juego, y eso también pues lleva a un proceso de adaptación de los negocios y a una crisis también para los negocios, ¿no? Entonces, ¿eso qué genera? Primero, tenemos una situación de incertidumbre. Bastante claro es la volatilidad que tenemos ahorita en el dólar, que también Silvino la abordará, Nilton la abordará la próxima webinar el miércoles. Y eso es clarísimo porque pues este incremento del dólar es netamente por efectos internos más que por efectos externos, ¿no? El nerviosismo en el tipo de cambio, el nerviosismo en la salida de capitales del país, en la paralización de ciertos proyectos, pues también va afectando, ¿no? En ciertas zonas con mayor fuerza, ¿no? Hay proyectos de infraestructura que están paralizados, eso hay negocios que directo o indirectamente dependen de esa gestión, también están sufriendo su impacto, etcétera, 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 ¿no? Y también pues hay un problema de incapacidad, ¿no? Nuestros negocios todos en cierta o otra medida se viene afectando con una reducción de ventas, ¿no? En mayor o menor medida. Hay ciertos sectores económicos que en principio su afectación ha sido menor o muy coyuntural, pero por ejemplo sectores como el turismo, hotelería, sí están siendo muy resentidos, ¿no? Todo lo que son agencias de viajes están siendo muy afectados. El tema de restauración, todo lo que es restaurantes, siguen golpeados, siguen afectados. Las restricciones están ahogando esos negocios, ¿no? Más o menos estamos hablando de que un negocio promedio está perdiendo entre un 30 a 35% de su nivel de ingresos o de ventas que tenía antes de la pandemia, ¿no? Y eso pues va acentuándose en ciertas coyunturas y en ciertos sectores. Entonces, y aquí viene a una pregunta. Para esto hemos hablado del COVID, ¿no? Y la pregunta es, ¿el COVID es un problema coyuntural o estructural? Y esto es muy importante porque cuando nosotros abordamos la deuda y abordamos la deuda frente a un banco, tenemos que aprender a hablar el mismo lenguaje que tiene el banco y saber ciertos conceptos básicos por los cuales el banco piensa y analiza. Y uno de los conceptos dos conceptos claves que tienen los bancos es el tema coyuntural y estructural. ¿Qué hablamos con un tema coyuntural? Por un lado, es cuando vienen situaciones que incrementan la incapacidad del cliente para asumir sus obligaciones en un corto plazo. Estábamos hablando que en unos 3, 6 meses y que sus consecuencias y efectos se pueden prolongar hasta 12 meses. Pero fuera de ese periodo, pues el cliente retoma sus cauces normales, el negocio continúa y va para adelante. Normalmente son externalidades, son situaciones externas al negocio, ¿no? Ejemplo de una situación coyuntural es, por ejemplo, la caída de un huaico en una zona, es un fenómeno natural. Esos podrían ser, o por ejemplo, un tema cultural en un momento de cierta zona fue la toma o el problema que hubo en Tía María o en Las Bambas o en Yanacocha, paros regionales. Entonces, eso también son situaciones coyunturales. Termina, toma un mes, 2 meses, 3 meses y de ahí se toman causas normales y el negocio sigue para adelante. El problema es cuando ya esta situación o los efectos de estas situaciones coyunturales se vuelven ya algo más presente, algo que ya afecta a nivel interno al negocio, su incapacidad de asumir sus obligaciones. Ya
Ya no solo dándole un periodo de gracia, por ejemplo, de 3 meses o de 9 meses o de 6 meses, ya la cosa vuelve a estar normal, el negocio vuelve a tener las ventas que antes tenía y sigue su vida como si nada pasara. No, ya aquí, ya el negocio sufre, ya las ventas no se recuperan fácilmente, el capital de trabajo se ha perdido en parcial o totalmente. Entonces ya lleva a tener que tomar otro tipo de medidas. Y aquí ya el horizonte de reestructurar la deuda es mucho más amplio. La empresa necesita una reingeniería completa de sus obligaciones y un horizonte muy largo o relativamente largo para salir de ellas. Ahí estamos en una situación estructural. Y aquí viene, definiendo estos dos conceptos, aquí viene la pregunta. La coyuntura generada por el COVID, ¿es coyuntural o es estructural? En estos momentos es estructural. Eso es innegable. Todos los negocios se han visto afectados. ¿Sí? Cuando hablamos de que están comprometidas entre el 30 y 35% de los ingresos, y es más complicado. Cuando ha habido pérdida de capital de trabajo, aún más complicado. Hay problemas de liquidez, aún más complicado, ¿no? Y las reglas del mercado también han cambiado también. Entonces, ya eso implica que ahorita la conclusión es que estamos ante una situación estructural. Por lo tanto, hay que tomar medidas estructurales para permitir al negocio respirar, tomar el aire necesario para que pueda salir adelante. Muy bien. Y a esto voy. Más o menos decir que salir de los efectos de las consecuencias del COVID y que los negocios retomen su gestión va a demorar 2 años más, si es que también no nos viene impactando una tercera ola que esperamos que sea mejor. La buena noticia es que a la fecha, por los indicadores y la información que emite el gobierno, el proceso de vacunación está yendo a un ritmo adecuado, por lo cual deberíamos esperar que la población económicamente activa mayor de 40 para arriba ya esté vacunada para septiembre, octubre de este año. Eso son buenas noticias porque quiere decir que, por ejemplo, la campaña de Navidad debería ya estar dándose en condiciones mucho mejores y casi normales, por lo cual la restricción en afluencia y en horarios deberían relajarse para el próximo año en ese interín entre septiembre y octubre. Y eso son muy buenas noticias porque sabemos que muchos negocios, pues la campaña de Navidad es muy importante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de crisis de un negocio, hay que verla en estas 3 dimensiones, en estos 3 aspectos fundamentales. Por un lado, tenemos crisis de viabilidad. Mi negocio es viable todavía, como está. También hay un problema de credibilidad. Puede ser que mi negocio sea viable, pero no me crean o les cueste creer que mi negocio está en condiciones de salir adelante. Y principalmente un problema de liquidez, ¿no? Un problema de liquidez, que es el principal problema que ahorita muchos negocios, muchas empresas están atravesando, ¿no? Y hay que atajar estos 3 problemas. ¿Por qué? Porque estos 3 aspectos, señores, son 3 aspectos que un banco analiza al momento de evaluar a un cliente cuando el cliente pide una facilidad crediticia. Es decir, cuando el cliente le dice al banco, oye, ¿sabes qué? No te puedo pagar ahorita la cuota, dame un poco de tiempo, dame 3 meses de gracia, dame 2 meses, ya no quiero pagar, tenía obligaciones a corto de, por ejemplo, línea de capital de trabajo a 60 días, ya no, dame los 12 meses, parte en cuotas en 12, 24 meses, y no de 8 años, pues el banco va a analizar estos 3 aspectos fundamentales. Este negocio que se me está presentando, que me está pidiendo esas facilidades, en donde ya hay una situación estructural, como hemos dicho ahorita, eso quiere decir que tan fácil no la va a salir adelante. ¿Es viable todavía o no es viable? Viable en el sentido hacia el mismo negocio, a retomar una senda de crecimiento que le permita generar los flujos de cajas esperados y que ese flujo de caja esperado genere pues los saldos suficientes para pagar su servicio de deuda, sus obligaciones. La segunda es, creo en el negocio, puedo creer en él, puedo creer en la gestión,
las medidas que la administración de este negocio está adoptando son las adecuadas para llevar al negocio a ese escenario en donde pueda remontar esta crisis. Y tercero, ¿tiene la liquidez suficiente, tiene el capital de trabajo para que esa proyección que me presentan, que me dicen, no te preocupes, manito, que en 8 años, en 7 años o en 24 meses te pago, realmente se va a dar? ¿Tiene las espaldas para hacerlo? Esas son las 3 preguntas básicas que un banco se hace cuando analiza un negocio. A veces se equivocan, a veces la gente cree, el banco piensa en las garantías. No, las garantías es un tema secundario, importante, pero primero es esto. Porque si esto es correcto y si estas respuestas satisfacen las perspectivas de proyección del negocio, entonces ya entraremos a analizar el tema de garantías, pero las garantías no es lo que determina que un banco apruebe un prórroga o no dé una prórroga. Las garantías no es ese factor. El factor fundamental es el negocio es viable, ¿no? Repito, es creíble la gestión y creíble que lo que ellos me están presentando, este flujo de caja, puedo creer en este flujo de caja, efectivamente se va la liquidez, va a tener el capital de trabajo suficiente para salir adelante. Esos son los aspectos principales. Y vamos a analizar cada uno de ellos. Cuando hablamos de viabilidad, tenemos que hablar a la vez de otros 3 puntos fundamentales. Ingresos, la proyección y la sostenibilidad. Ingresos. Primero hay que ver si la actividad económica es posible de reactivarse en el corto plazo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Como una vez yo le decía a una señora que tenía un hotel en el Cusco, me acuerdo, y esta señora se dedica, su hotel lo ha diseñado de tal manera de que solo coloca a norteamericanos y japoneses, a nadie más, solo es para turistas extranjeros y norteamericanos y japoneses, punto. No se acepta otra nacionalidad. Es un hotel muy especializado, a un nicho muy concreto. Entonces le preguntamos a la señora, este hotel viene parado desde marzo del año pasado hasta ahorita. Y le preguntamos, señora, le decimos, ¿y usted se puede reactivar? Sí, puedo reactivarme. A ver, señora, pero los turistas no van a venir ahorita, los turistas van a demorar todavía, probablemente vuelvan a regresar en enero, en febrero del próximo año. ¿Tiene usted el dinero suficiente para que cuando eso ocurra poder reactivar el hotel y funcione? Una pregunta, ¿no? Y señora, ¿y usted qué medidas ha adoptado para reconvertir su negocio o ver la manera de generar ingresos mientras que eso se dé? ¿No? Ese es un negocio que su reactivación no es corta. Estamos hablando de aproximadamente, le faltan 8 o 9 meses para reactivarse. Y acuérdense, y ustedes y todos nosotros que vemos negocios sabemos que una semana de no generar ingresos, de no generar ventas ni ingresos, pues golpea duro. Y eso lo hemos sido testigo en febrero, ¿no? Febrero volvimos a encerrarnos, en el caso de Lima y algunas principales ciudades se volvieron a encerrar, y el impacto de solo estar un mes encerrado, el mes de febrero, equivaldría a el cierre, a las pérdidas o al efecto negativo generado en los 3 primeros meses de la pandemia. Así fue brutal el efecto que tuvo en algunos negocios ese cierre de febrero, ¿no? La otra pregunta es, ¿cuenta con el capital suficiente para esa reactivación? ¿Tiene de dónde volver a contratar personal? ¿Tiene de dónde volver a colocarse con los proveedores? Acuérdense que los proveedores ya también se han visto afectados, entonces ya comienza a restringir líneas, comienzan a cortar plazos, ya te da para pagarme a 120 días, 90 días, ahora no me pagas a los 30, a los 60 u otros no, solo en efectivo, o págame lo que me debes porque te quedaste debiéndome algo. Entonces, ¿tienes el capital suficiente y las líneas suficientes para esa reactivación? Y como fundamento ese incremento de ingresos, es viable, ¿no? La otra vez me tocó un gimnasio, por ejemplo, ¿no? Que es otro de los rubros también que se ha visto muy afectado, ¿no? Y en el tema gimnasio le preguntábamos al señor, bueno, señor, ¿cuáles son sus planes para reactivar el negocio? Entonces el señor decía, sí, porque mira que yo estoy, que yo voy a contratar y voy a tener tantos. La verdad que nos presentó un plan y decía, es bien irreal, ¿no? Entonces le decíamos, señor,
Para esto es un gimnasio top, digámoslo así, es un gimnasio para pues, gente de mucho dinero acá en Lima. Y le decíamos, pero señor, ¿y cómo va a generar esos ingresos? ¿Cómo va usted a retomar esa clientela? Si ahorita tiene esto, tiene lo otro, viene la tercera pandemia. No, no me dice el señor. No es así. Y me comenzó a hablar de teorías conspirativas, ¿no? Me comenzó a hablar, lo que pasa es que estos son los conglomerados de los laboratorios, que todo esto lo han diseñado para con eso lucrar. Entonces, como ya lucraron, ahora nos van a dejar en paz. Y yo decía, Dios mío. Y cuando veía su flujo de caja, decía, pero señor, usted está proyectando de que próxima vez incrementa ventas un 25% y al siguiente mes incrementa un 35%. No, pues deja de ser creíble, pues, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ingresos, tenemos que partir sobre fundamentos que sean creíbles y que sean sostenibles en el tiempo, ¿ya? En el tema de proyección, ¿no? Hay que tener coherencia con la estructura de los resultados pasados, ¿no? Y eso es un tema también que a veces presentamos con los flujos de caja. Muchos negocios, por ejemplo, la información contable no la tienen centralizada, no es interna, si no es que tengas un contador contratado in-house, porque eso es muy caro. Entonces tú contratas un contador externo, que no solo es tu contador, es tu asesor financiero, incluso hasta cierto punto tu asesor tributario y legal, ¿no? Y el problema cuál es, que yo a él le doy, como él no está interno de la empresa y no forma parte del flujo o del proceso de la empresa, a él solo hace sus estados financieros en base a la información que yo le dé, ¿no? Y a veces perdemos la noción. Entonces, ¿qué ocurre? Oye, cuando yo antes iba a pedir un financiamiento al banco, le decía al contador, oye, prepáralo, arréglalo de esta manera para que se vea bonito y efectivamente, pues me atraquen a darme la línea, ¿no? Pero no es lo mismo cuando voy a pedir una prórroga, un plazo de gracia, dame un poco de tiempo, refinanciame la deuda, reprográmame la deuda. Ahí tengo que ser más realista, ¿no? Porque sí me ha tocado ver algunos casos de unos clientes que cuando aprendí todo financiero, la otra vez me pasó con uno, y analizaba esta empresa y le decía, oye, pero esta empresa me está diciendo que está vendiendo un 10% más de lo que vendió el año 2019. Y le digo, ¿cómo está haciendo para vender? ¿No? Y cuando veía su estructura, su relación entre ingresos, costos y gastos, yo veía, por ejemplo, en el pasado decía, los costos representaban un 70% de los ingresos o 75% de los ingresos, que ya ustedes saben que esto es un buen dato, y de repente este año decía que sus ingresos eran un 55%. Entonces, me acuerdo de este señor, yo le pregunté, señor, ¿y cómo hizo usted para bajar tanto sus costos? Y el señor me decía, no, me dice, lo que pasa es que ahora yo estoy vendiendo en Chincha. Y en Chincha resulta que a mí me sale mucho más barato. Le decía, pero y señor, ¿por qué antes no lo hizo y ahora sí lo hace? ¿Cómo así se le apareció la Virgen de la noche a la mañana? Y cuando comenzamos a analizar nos dimos cuenta que pues realmente eso estaba medio cocinado, ¿no? Entonces, es muy importante sincerar y ser coherente con las cifras. Verificar de que la información contable que presento a la institución financiera pues calce y sea coherente con lo que históricamente mi empresa ha venido generando, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Y igualmente con el flujo de caja. Cuando yo presento un flujo de caja proyectado al banco, le digo, mira, esto es lo que yo espero que se dé en el tiempo, estos son mis ingresos, estos son mis egresos, pues también conversen con lo que más o menos medianamente ha venido presentando o mostrando mi negocio, ¿no? Sí, mi negocio antes. Y el tema de sostenibilidad. Aquí sí es muy importante. El banco, una de las cosas que va a ver una institución financiera cuando reestructura quiere ver esa gestión y quiere ver cómo ha reaccionado la gestión del negocio, ¿sí? Es algo que quiere ver. Entonces quiere ver qué decisiones ha tomado. Una decisión más obvia que se espera mirar es pues ser más eficientes en los costos y en los gastos y que eso se pueda sustentar, ¿no? También pues poder analizar si este flujo de caja genera pues un saldo positivo y si a la vez soporta el servicio de deuda. Cuando hablamos de servicio de deuda, por si acaso, estamos hablando los capital y el interés, la cuota que he pactado y que esa cuota total se pueda pagar en el tiempo. Tanto la cuota a la institución a la cual le
decido refinanciar o reprogramar mis deudas o prorrogar mis deudas, como también las otras obligaciones que asumí. Algunas empresas, porque, como es en el caso de error decir, cuando tú ves un flujo de caja, dices, oye, pero tú también le debes al banco X y al banco Y. Y le dice, no te preocupes, a él no le voy a pagar, le voy a meter cabeza, pero a ti sí te pago. Ese es un pésimo mensaje. Entonces, es mejor tratar de ayudarte a que eso calce, ¿no? Ahora vamos a pasar a ver el aspecto liquidez. Cuando hablamos de aspecto liquidez, pues aquí tenemos que analizar la reducción de ingresos, ¿no? Y eso debe ser bastante transparentes, ¿no? En cuánto ha sido el impacto que ha tenido mi negocio. Y esto estamos hablando tanto la parte formal como la informal, ¿no? Es innegable que muchas empresas han pasado de un ámbito formal. Es decir, en el Perú no hay empresa, ni siquiera la grande, que diga que es 100% formal. En algún grado tiene un grado de informalidad. Y normalmente cuando hablamos de una pequeña empresa, estamos hablando de una formalidad que puede ir entre un 35 y un 45% de sus ingresos. Y cuando vamos a la micro podemos llegar incluso más. Y hay ciertos sectores económicos en donde el nivel de informalidad es muy alto. Por ejemplo, si hablamos el hecho de lo que es el arroz, los molinos de arroz, ahí no me extrañaría ver una informalidad en un 75 al 90%. Se da. No hay negocios cuya informalidad es alta. Por si acaso, los bancos no son SUNAT. Y el banco tampoco, ese tema, ese es un tema que SUNAT tiene que arreglar y no es el nuestro. Pero a mí lo que me importa es la generación de ingresos. Yo sí quiero saber cuál es el nivel real de generación de ingresos del cliente. Y eso incluye lo formal e lo informal. Y es muy importante saberlo. Y es natural, y no es extrañar, pues que ahorita encontremos clientes o empresas en donde que antes tenían un nivel de informalidad de un 30%, ahorita tienen un 60% de informalidad. Eso es razonable, eso sí se está hallando. Lo ideal es mostrar mis ingresos, tanto formales e informales, para saber cuál es el nivel, en cuánto es el impacto de mis ingresos de la crisis, en cuánto se han reducido. Analizar también si ha habido incremento de costos y gastos, porque hay ciertas situaciones en donde también ha habido incremento de costos y de gastos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, un amigo mío que tiene su negocio de comida coreana cerca de mi casa. La verdad, a mí me encanta la comida coreana y me he hecho bien amigo de este coreano y un día hablando que me trajo por delivery la comida a mi casa, nos pusimos a hablar y él decía, ¿no?, que realmente tiene un problema serio de abastecimiento, porque el importador que traía, por ejemplo, ciertos insumos coreanos o bebidas coreanas, ciertos productos ya no los está trayendo a Latinoamérica, ya no están llegando a Perú, y hay otros que se han incrementado de precio en forma ostensible. Y eso es verdad, ¿no? Ha habido una restricción. Hay ciertos proveedores extranjeros que su producción o se está quedando dentro del país o la producción que sale a ciertos destinos muy específicos. También está tratando de optimizar sus operaciones. Y eso también merma y afecta porque a veces llega un poco más caro los productos o los insumos acá al país. Eso también hay que verlo y analizarlo. También alguno de sus negocios, quizás de los presentes, ha sido testigo también de una reducción de la línea de los financiamientos de los bancos. Hay bancos que han o cortado líneas o reducido líneas de financiamiento, o se han ido ciertas líneas más protegidas, ¿no? Se ha inclinado ya no dar capitales de trabajo abiertos, irse más a descuento de letras, o las líneas ya no son tan amplias, son más reducidas en plazos o montos. Eso también hay que hacer. Y ojo, cuando hablamos no solo, aquí no hablamos también, nos da unas líneas, y esas líneas también se van impactadas. Acuérdense que las líneas de capital de trabajo no solo dan los bancos, también lo dan nuestros proveedores, y son las líneas más importantes. ¿Por qué? Porque la línea de proveedor siempre va a ser más barata que el financiamiento que me da el banco, ¿no? Entonces, la línea que debo cuidar más es la línea que me da el proveedor porque es la más barata versus la línea que me da el banco, que puede ser mucho más cara. No solo en el gasto financiero por la tasa de interés, sino también por las garantías adicionales que me puede pedir. Entonces, hay que ver si ha habido reducciones en esas líneas, ¿no? El tema de tipo de cambio,
Hay algunos que pueden haberse impactado por la línea de campo, los importadores, por supuesto, ¿no? Y como les decía, la escasez de recursos, de inventarios, en el caso que le hablaba de este amigo coreano que tiene su restaurante, o también de mano de obra. Yo fui testigo de una señora que tenía aquí en Los Olivos, no, sí, pues Los Olivos por Independencia tiene su taller de textil, y la señora, cuando fuimos a hablar con ella, nos comentaba y nos decía, el problema que había tenido no solo había sido todo lo que habíamos hablado antes, sino que un trabajador le entró con COVID y resulta que infectó como a 5 o 6 y ya no tenía trabajadores, y su trabajo que ella tenía y esta manualidad, el tejido que realizaba, pues solo lo podían hacer ciertas personas con cierto grado de expertise o de especialidad, y no era una mano tan fácil de conseguirla, así que eso le impactó también, ¿no? Y aparte la medida de restricción de los estados, las restricciones impuestas por el Estado en esta situación de pandemia. Quien tiene un restaurante lo sabe con mayor razón, ¿no? Los restaurantes están viendo muy afectados. El hecho de que mi toque de queda sea a las 9 de la noche y no sea a las 11 de la noche, hay una gran diferencia para un restaurante. ¿Por qué? Porque los restaurantes normalmente operan, sus ventas se focalizan en el almuerzo y en la cena. Y es en la cena en donde, porque a nosotros nos gusta comer mucho más de noche, por eso algunos como yo estamos un poco gorditos, pues son a donde se concentran más fuerte las ventas. Y el horario nocturno comienza a las 7 y termina a las 10 de la noche. Entonces, si a ti te ponen el toque que queda a las 9 de la noche, eso quiere decir que tienes que estar cerrando a las 7, a las 8 de la noche, con lo cual solo te queda una hora para atender. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente el poner el toque que queda a las 9 de la noche implica pues una reducción de golpe del 50% de tus ingresos. Y eso es fuerte, ¿no? Aparte de otras medidas que el gobierno pueda poner. Todas esas cosas hay que analizarlas para poder determinar cómo se está impactando la liquidez de mi negocio. Cuando hablamos de viabilidad, esto ya lo vimos, liquidez, vámonos a credibilidad. ¿Cómo logro que crean de nuevo en mi negocio? ¿No? ¿Cómo logro que mi proveedor o el banco crea en mí de nuevo y en que mi negocio va a salir adelante? Y esto vamos a ver tres temas fundamentales, estados financieros, flujo de caja proyectado y el carácter del cliente. Este carácter es un concepto que usamos en los bancos para ver al cliente, y que es bueno que usted lo sepa. Primero, viendo los estados financieros, transparentes con estados financieros. Presentar estados financieros creíbles, ¿no? No hay, el presentarme tal cual está en una situación como la actual, en donde voy a pedir estas condiciones, es mejor que tratar de arreglar una que otra cuenta. Es preferible mostrarnos como somos para que el banco sobre esa parte nos pueda apoyar. Porque si no, el banco te va a dar la receta que no es correcta, y en lugar de ayudarte, te puede empeorar. El hecho de que un cronograma de pagos se te dé en 6 años a pasarte a 10, no necesariamente es lo mejor para un negocio. Sí. Igual pasa con el proveedor, ¿ya? Transparentes y también brindar acceso al contador, para que también ante la duda se puedan consultar y ver y aclarar ciertos aspectos que se requieren para entender la situación del negocio. Y aquí sí vemos que a veces en algunos negocios tenemos dos tipos de contabilidad, ¿no? La que reflejo, la que la mando a la SUNAT en mi declaración jurada y mis PDTs mensuales, ¿no? O mi reporte SUNAT, que ahora se está usando mucho. Y la otra es lo al interno. Y aquí sí es muy importante tener un estado financiero o información, un balance, un estado de resultados claros. ¿Por qué? Porque así sé cuál es, tanto yo, dueño del negocio, como tanto mi proveedor y el banco, pueden saber cómo estamos. Hay una frase que decía Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y él decía, ¿no? Miente, 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 1000 veces miente,
porque después esa mentira se volverá verdad, se volverá la verdad. A veces nosotros cuando hacemos esa maquilladita, si arregla aquí, arregla allá, y a veces hay información que el contador le doy y otra me la guardo yo, no nos permite ser muy finos al momento en que viene una crisis patrimonial. Al momento que mi negocio está en crisis, no tengo mucha claridad de qué está pasando en mi negocio, en dónde está mi forado. Y hay veces, y eso está pasando ahorita en ciertos negocios, en donde no se daban cuenta de que se estaba generando un hoyo negro. Como las cosas iban muy bien, pues era algo que no te preocupaba. Pero cuando las cosas van mal, ahí ya eso comienza a afectarte y es como si fuera una herida y genera una hemorragia. Esa hemorragia no te das cuenta, pero te va matando. El capital del trabajo, yo lo defino así, es como la sangre. Sin capital de trabajo nos da anemia y nos morimos. Es decir, el capital de trabajo es la sangre que permite que el negocio funcione. Y muchas veces no nos damos cuenta de esas pequeñas heridas que están en el negocio y que generan un sagrado constante. Claro que si estás muy bien, estás muy sano, no te va a afectar. Pero cuando ya te viene una infección, pues ahí la cosa se pone de candela. Y para hacer eso y determinar dónde están esos nichos o esas heridas abiertas, hay que ser muy finos en conocer a la empresa. Y esa finura nos lo da mi balance y mi estado de resultados. Y es ahí donde puedo ver, pero en la medida que esa información sea real, muestre la realidad. Y ahí entra todos. Un ejemplo típico es el inventario, ¿no? Cuando tú vas a ver tu inventario, a veces me ha tocado un caso, me acuerdo un señor, que el señor nos pintaba un inventario de 4 millones de soles, por ejemplo. Enorme inventario. Era un señor de Mercado Central acá en Lima. Entonces le dijimos, a ver, señor, algo no nos cuadraba. Entonces dijimos, a ver, quiero visitar su almacén, me acuerdo. Yo fui a visitar el almacén. Entramos y comenzamos a ver las cajas, ¿no? Entonces uno que ya más o menos sabe dónde apunta, ¿no? Y a ver, esta caja ábremela. Y me abrieron la caja. Entonces cuando vimos, le digo, oiga señor, pero para esto el señor, en Navidad, por ejemplo, vendía productos de Navidad, árboles, toda esa decoración. Entonces le digo, señor, ¿y todo esto? No, que se me quedó de la campaña pasada. Ya, pero ¿de qué campaña? Y comenzamos a abrir y resulta que había aproximadamente de esos 4 millones, 1.200.000 en eso. Y eso eran cajas que estaban al punto del olvido. Y él no se había percatado. Es decir, no sabía que estaba en esa caja sin usar, pero no sabía cuánta plata había ahí. Cuando comenzamos a analizar, nos topamos lo que sí era un volumen importante, ¿no? Y eso iba a ser difícil de realizar, de vender, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, hay ciertos productos que son de moda, ¿sí? Otro caso que me ha pasado últimamente es un señor, la verdad que es un caso que yo me saco el sombrero con este empresario. Este señor que hizo, vino, dijo, el señor vende maletas, él es un vendedor por mayor de maletas. Él importa maletas del exterior y aquí se encarga de distribuir tanto a Grau como al Mercado Central y otras zonas de Lima, y también en algunas provincias. Entonces el señor dijo, mira, ¿sabes qué? No puedo pagar mi deuda. Nos enseñó y efectivamente tengo un inventario más grande. Entonces dijimos, bueno, pero ¿qué tipo de maleta vende usted? Ah, yo vendo de 2 tipos, me dijo. Uno, que son todo lo que son mochilas para colegios. Y la otra parte es todo lo que es ya mochilas, maletas de viaje, las mochilas que cualquiera se compra. ¿Y cuánto tiene de cada uno? No, yo realmente me hice de colegio tendré un 40%, un 60% de lo demás. A ver, señor, vamos a entrar a mirar. Fueron a visitar su almacén y cuando sacamos números con el señor mismo, era que el 70% eran colegio y 30% era lo otro. Y eso ya era un problema. ¿Por qué un problema? Porque ustedes saben que las maletas de colegio también están sujetas a modas, ¿no? Entonces, si yo les hablo a ustedes de Bayardigan y Barney, pues saben que estoy hablando de Rey Pepino, pues ahorita están los hippie pijamas y no sé qué tanta vaina. Ya mi hija está de 13 años, así que ya no sé la moda, pero esas maletas, y más, esas maletas eran de campaña para el 2020.
y que se quedaron. Ahora el 2021 no vendió nada y esas maletas se van a vender el 2022. La moda va a pasar. Y ese inventario, pues hay que castigarlo, hay que darle su real dimensión para saber realmente cuánto es el déficit de capital de trabajo que tiene este negocio. El flujo de caja, pues hay que plantearlo en un escenario conservador. Sabemos que nosotros, los empresarios, somos optimistas y creemos en nuestro negocio, pero siempre es bueno en un escenario en donde necesito reestructurar mi deuda, ponerme en un escenario conservador, un escenario que me garantice que llueva o truene, como trueno ahora en Lima, es posible pagar. ¿Por qué? Porque mi comportamiento de pago luego de un refinanciamiento, y esto es muy importante, ese comportamiento tiene que ser el mejor de acá a futuro. Incluso si es que yo quiero luego pedir un segundo refinanciado, por ejemplo. ¿Sí? Si yo llego al banco y llego a arreglar con él una estructura y decirle yo te puedo pagar así, pues tengo que poder pagar así. Y demostrar en los próximos 6 meses u 8 o 9 meses una reducción de deuda y el cumplimiento de los pagos. Que luego venga una coyuntura que mira que faltó ajustar aquí, refinanciame, perfecto. Pero tiene que haber. Lo que no puede ocurrir es que se refinancie una deuda y a los 3 meses vuelvan a pedir un nuevo plazo. Eso ya no es creíble ya. Y ahí se destruye la confianza que pueda tener el banco con la gestión del negocio. ¿Sí? Coherente con su entorno estructural, planteamiento de escenarios realistas, ¿no? Y el otro aspecto muy importante es el tema del carácter. ¿Qué es el carácter, señores? El carácter es la fiabilidad, la confianza que el cliente despierta en el banco. No hablando de que si habla verdad o mentira, sino el carácter en la gestión y en el modo de gestionar un negocio. Eso es el carácter para una institución financiera y para algunos proveedores también. Por lo tanto, cuando voy a necesitar refinanciar mi deuda o pedirle a mi proveedor, a mi banco, que crean en mí y me den plazo para pagar mis obligaciones, tengo que ver primero cuál es el estatus de mis relaciones, qué canales de comunicación tengo. Estar abierto a la retroalimentación. Es muy importante escuchar las observaciones de un banco. Si el banco la operación no me la prueba en una, sino me lanza observaciones, no hay que pensar, hoy qué desgraciado el banco, sino hacer eso, pensar qué me está diciendo y quizás haya cosas que yo no vi y que son importantes que analice. Y aparte, el acceso a la información solicitada es muy importante. Acceder a esa información. Muy importante mantener canales de comunicación con el banco, no desaparecerse, porque eso no es bueno, ¿no? Y como les decía, el tema de capital de trabajo es muy importante. Y para analizar y determinar si un capital de trabajo y determinar la dimensión y en cuánto se ha comprometido, pues hay que ver estos 4 aspectos. Mis cuentas por cobrar, mis inventarios, que ya me han escuchado hablar de los inventarios, los activos que tengo y las líneas que me han otorgado. Esos 4 aspectos son muy importantes. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de cuentas por cobrar, hay que tratar de revisar mis cuentas por cobrar y depurar aquellas que sean de cobranza dudosa o que están vinculadas a una relacionada, ¿no? Eso es muy importante porque esas cuentas por cobrar, acá lo que tratamos de analizar es en cuánto está comprometido mi capital de trabajo, cuánta sangre tengo, más allá que si se lo digo al banco o no se lo digo al banco, se lo digo al proveedor o no se lo digo al proveedor. Acá lo importante es que usted sepa su realidad, que el negocio sepa su realidad. Eso es fundamental. Porque si no, termino inventando una mentira que al último yo mismo me la creo y al último esa situación o ese vivir en un estado de mentiras verdaderas termina afectando al mismo negocio y en mi toma, y más aún, termina afectando mi capacidad de tomar decisiones eficientes. Entonces, es importante sentarme con mi contador y comenzar a depurar mis cuentas por cobrar. ¿Cuáles son de cobranza dudosa? ¿Cuáles son las cuentas por cobrar que ya tienen 12 meses y que no, me están diciendo difícil cobrar? ¿O cuáles son cuentas por cobrar relacionadas y mis relacionadas? Adicionalmente, establecer pues medidas de cobranza eficientes, ¿no? Quizás aplicar algún descuento con tal que me adelanten el pago. Acuérdense que yo necesito liquidez que convertir en capital de trabajo. Entonces, quizás, oye, de 100 págame 80 y ya con eso arreglamos. Habría que analizarlo, ¿no? Ajustar el crédito a ser otorgado, eso es muy importante, ¿no? En esta coyuntura, en donde probablemente el problema de liquidez sea
una situación acuciante en los negocios, no puedo mantener las líneas de crédito o los créditos que otorgan a mis clientes. Seguir dándole 90 días para que me paguen, pues no está así. Es más, yo sé que en alguno de ustedes, de los presentes, también ha podido ha podido presenciar o sufrir el impacto de que el proveedor les diga, no, compadrito, ya líneas no te doy, ya no. O si antes te daba 120, hoy día es a 30 días, no más. Y antes te daba tanta mercadería o te doy menos a crédito. Entonces, esa decisión que el otro hace, pues yo también, porque ¿qué está haciendo el otro? Me está trasladando lo mismo que ustedes están tratando de hacer aquí. Es decir, el tratar de reducir su exposición y recomponer su capital de trabajo, logrando hacer más líquida esas cuentas por cobrar. Por eso es importante analizar mis políticas de financiamiento o de crédito que le dé a mis clientes, ¿no? En esta coyuntura mantener tantas cuentas por cobrar no es bueno. Hay que tratar de reducir el espacio para poder recomponer rápidamente el capital que necesito. Eso ahí depende también del tipo de negocio. Eso también no son reglas uniformes para todos. Cada tipo de negocio sabe cuál es su rotación de cuentas por cobrar adecuado o idónea. Entonces, pero hay que tratar de hacer más líquida la empresa y tratar de reducirlo en virtud de lo que el mercado me dice, de lo que la experiencia me dice y de la situación de la misma empresa, ¿no? Y eso implica y nos lleva a mantener una rotación de cuentas por cobrar adecuada, ¿no? A nivel de inventario, los ejemplos que le puse. Clasificar el inventario en base a su rotación, qué activos son de rápida rotación, qué activos son de menor rotación y qué activos ya no me aportan ni para el té. Y estos activos probablemente tendré que ver la manera de quemarlos en el sentido no de incendiarlos, ¿no? Sino en el sentido de aplicar una reducción y convertirlos en liquidez ahorita. No me sirve que me inflen la cuenta del balance. Ahorita no me sirve inflar cuentas de balance. Ahorita me sirve dinero en bolsillo. Ahorita me sirve tener dinero para poder comprar mercadería y poder dar giro al negocio, ¿no? Entonces, hay que clasificar el inventario, separar los inventarios caducos de los realizables y reclasificarlos en el balance. ¿Para qué? Para que mi balance refleje la realidad y de esa manera pueda tomar decisiones. Yo no les digo que luego se lo presenten a un banco, se lo presenten al proveedor, pero sí que ustedes tengan la verdad, vivan su verdad y sobre eso puedan tomar decisiones adecuadas. Al nivel de activos también, ¿no? Sé que todos nosotros buscamos pues la oportunidad del negocio, ¿no? Y nos hemos en el caminar hecho de activos, activos que no necesariamente los declaro, ¿no? Entonces, ahí tengo que separar qué activos son esenciales para el negocio, son fundamentales para el negocio y qué activos son realizables, qué activos eran inversiones, pero que ahorita prefiero venderlos y hacer caja con ellos, ¿ya? Caja para el negocio. Por otro lado, pues actualizar el valor de los activos fijos, ¿no? Principalmente cuando hablamos de predios, hay que actualizar su valor. Si hablamos de una revalorización, pues hacerla, y si ha habido una reducción, también hacerla, ¿no? Y sobre estos activos que son realizables, que no aportan valor esencial al negocio, pues planificar su venta. ¿Por qué? Porque es muy importante, nuevamente, hacer caja, ¿no? Ahorita lo que tenemos que buscar es la caja. Más aún en la coyuntura en que estamos. Ahorita, si ustedes analizan bien, ya estamos comenzando desde el mes pasado a sufrir un crecimiento. Ya comienza a reactivarse la economía y los visos de reactivación son buenos, ¿no? Por ejemplo, yo justo hablaba el día de hoy con alguien y le decía, el sector inmobiliario me está llamando la atención porque ahorita con toda esta liberación de liquidez que está poniendo el gobierno o el Congreso en concreto, miren lo paradójico, ¿no? El Congreso ha soltado CTS y ha soltado AFPs. Entonces todo el mundo dice, ya, porque la gente no tiene dinero. Pero cuando hemos analizado el sector económico que más está beneficiando con ellos es el sector inmobiliario. Y ahora, si ustedes no me creen, vayan al Facebook y busquen en las inmobiliarias y van a ver que dice, invierte tu AFP. Tomamos tu fondo de FP como cuota inicial de tu departamento. Entonces, ahorita el sector inmobiliario está comenzando que se está moviendo como loco. Entonces, hay ciertos sectores económicos que se están reactivando, ¿ya?
y por lo tanto, pues es buen momento de comenzar a vender activos y por otro también planificar su venta, ¿no? Y evaluar aquellos activos que son extra balance, que no los he metido en el balance, pero que se están pagando con dinero de la empresa. Eso también, y esas otras inversiones que tenía por ahí, mi granjita por ahí, o ese negocio que hice con mi compadre, pues hay que ver la manera también de volver a hacerla. En la medida, claro está, que mi negocio sea la fuente principal de ingresos, sea la fuente que estoy prefiriendo o que le voy a dar prioridad para reactivar, ¿no? Y con respecto a las líneas, pues evaluar, reforzar las relaciones con mis proveedores, tener cuidado con la reducción en los plazos de pago. Si esta es la moneda a la inversa, en el otro digo, ustedes reduzcan los periodos de pago que le dan a sus clientes, pero por otro lado, cuídense porque probablemente el proveedor ya les hizo lo mismo, les vaya a hacer lo mismo, ¿no? Analizar las líneas de crédito y mantener las necesarias y la que menos gasto me genere, ¿no? Nuevamente, la de proveedores siempre más barata, ¿no? Cuidar el cumplimiento en el pago. Esto también es fundamental, señores. Cuidemos como negocio el pago de mis letras y de mis facturas. Eso es fundamental. Porque si yo cumplo con mis letras y mis facturas, eso implica que voy a tener una buena efectividad de cobro y eso es una muy buena carta de presentación para los bancos. Pero si yo incumplo con el pago de mis letras y mis facturas que probablemente han sido descontadas a las instituciones financieras, ese es un pésimo mensaje. También, como puede ser muy bueno, como puede ser peor. Entonces, cuidemos el cumplimiento de mis líneas de descuento en el caso de letras y facturas y el cumplimiento en el pago de mis letras y facturas, ¿ya? Y en el gasto financiero, ¿no? Muy bien. Con mis proveedores, con mis acreedores hay que tender puentes. Hay que evaluar la situación y el estatus de mis relaciones con mis proveedores y mis clientes, qué tan buenas son. A veces probablemente que el banco me financió hace 2 años y no conozco a mi sectorista, hay que tratar de quién es, hablar con él, acercarme, con mi proveedor igual, ver la manera de que esas relaciones me permitan mantener las líneas que mis proveedores me mantenían. Hay que reforzar o recomponer las relaciones que tengo. Así como clasifico a mis cuentas por cobrar, como les pedí hace un rato, así como les pedí o les aconsejé también clasificar sus inventarios, también tienen que hacer lo mismo con sus acreedores. ¿Qué acreedor para mí es estratégico y qué acreedor no es estratégico? ¿Con qué acreedor no puedo perder ni sus líneas perderlas y qué acreedor quizás me convenga ir saliendo de él? Eso también hay que analizar. Ya tener tantas deudas en varios lados no es conveniente, a veces es bueno consolidarlas. ¿Ya? Y de esa manera, de acuerdo al orden y a la clasificación que le di a mis proveedores, pues irlos abordando para pedir esa holgura o ese oxígeno que voy necesitando, ¿no? Y la comunicación que debo mantener, ¿no? Muy bien. Si hacemos todo esto, vamos a estar listos para armar una propuesta de reestructuración de deuda con estados financieros que reflejan la real situación del negocio, ratios financieros que me van a ayudar a evidenciar esta situación. Y yo también con la capacidad de ser todo más eficientes en mi negocio, sabiendo mi realidad. Teniendo claridad cuál es el estatus de mi capital de trabajo, si es positivo o negativo, fundamental. Haciendo un flujo de caja proyectado sensible que responda a esta realidad que ya hemos visto. Y teniendo este punto es importante. Encontrando esas heridas abiertas que me generan el sangrado. Encontrando esos hoyos negros o barriles sin fondo que ahí estaban y que no me di cuenta. ¿Esos que son? Son las causas del deterioro del negocio. Muchas veces lo que ha hecho la pandemia en muchos negocios es solo evidenciar esas heridas, ese sangrado que siempre estuvo, solo que no era consciente de él. Y son heridas que ante la pandemia lo que hicieron, que es lo que pasa con el coronavirus, parece, ¿cómo se llama? Digámoslo así, es paradójico, pero pasa mucho igual como el coronavirus, es decir, debilitas las defensas y al debilitar las defensas, es como el cáncer, quería. ¿Qué hace enfermedades como esas? Debilitan las defensas y eso permite que otras infecciones entren y ataquen y destruyan.
Eso es lo que pasa con este tipo cuando hay estos hoyos negros que yo le domino o estos puntos de sangrado. Lo que van a hacer ante el debilitamiento generado por la crisis actual y por falta de liquidez, lo que van a hacer es estallar en crisis, en infecciones que pueden matar el negocio. Por eso es muy importante identificar las causas del deterioro del negocio, ¿ya? Que pueden ser de cualquier índole, no solo son a nivel, pueden ser con respecto a malas decisiones en compra, pueden ser en inversiones, descapitalizaciones por inversiones realizadas, puede ser hasta mi socio o mi familiar. Ahí hay que analizarlo. Y también elaborar un FODA de negocio, es decir, determinar cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, cuáles son mis amenazas, mis oportunidades de reinventarme, por ejemplo. Con todo eso puedo elaborar una propuesta de reestructuración o de refinanciamiento. Ahora, si vamos ya a la refinanciación en sí misma o a la reprogramación en sí misma, hay que ver, la pregunta es, ¿qué aspectos debo tener al momento de solicitar una reestructuración de mis deudas? Y aquí vamos a ver, primeramente tengo que ver el tipo de facilidad crediticia que voy a pedir. Y tengo tres principales: las reprogramaciones, las prórrogas y los refinanciamientos. Las reprogramaciones son cuando al banco le pido, oye, dame ese tiempo, bájame la cuota un poquito para seguir adelante. Esa reprogramación normalmente se hace cuando el cliente considera que su situación es coyuntural. Miren lo que le dije, regreso al concepto inicial, es coyuntural y por lo tanto lo que hago es mantenerle la clasificación al cliente. Ustedes ya saben qué quiere decir clasificación. Mantenerle la clasificación al cliente y en su mismo contrato o con un nuevo financiamiento, darle esa holgura. Pero esa, como es coyuntural, normalmente no le toco ni las líneas de financiamiento, se las mantengo, en todo caso aplico una que otra reducción. Pero normalmente lo sigo en condiciones normales, no lo deterioro. Normalmente lo hacemos con clientes clasificados en normal o en CPP. La prórroga es, oye, mantén mi cronograma, solo que dame 3 meses de gracia, 2 meses de gracia. Eso también. Incluso hay ciertos bancos que ahora incluso dan más en la coyuntura actual. Dan a 6 meses, 9 meses de gracia. Que puede ser pueden ser periodo de gracia sin intereses, sin pago de intereses, sin pago alguno o con pago de intereses. Y el refinanciamiento ya es cuando entramos ya a clientes que están ya con una crisis estructural, ya crisis muy dura, en donde ya hay que dar un horizonte mucho más grande. En la reprogramación te daré un año. Si el cronograma, si el capital de trabajo te lo doy a 12 meses, te lo doy a 24. O si era 24, te lo doy a 36. En la refinanciación no. En la refinanciación puedo ir de 36, irme a 72 o irme a 84. Entonces, ¿por qué? Porque se necesita reducir el monto de la cuota. Se necesita llegar a un servicio de deuda mucho más bajito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se está comprometida su capacidad de pago del cliente, ¿no? Entonces tengo que ver a cuál de las tres voy a pedir. Tengo que preguntarme si debo consolidar obligaciones o no. Y aquí viene una gran duda y un gran deshojar margaritas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nosotros, ¿qué hacemos? No me toques la línea de capital de trabajo, mi línea de corto plazo. Oye, pero tu línea de corto plazo, hay un montón de cuotas. Es decir, realmente si yo sumo, tú tienes que pagar un servicio de deuda de tanto. No, pero es que no quiero que me lo cortes. Solo refinanciame el largo, no me toques el corto. Oye, pero no te va a dar. No, es que yo no quiero perder mi línea. Es que tienes que analizarlo. O déjame la tarjeta de crédito, déjame la tarjeta capital de trabajo. Cuando la tarjeta capital de trabajo es la más cara de los financiamientos que puede otorgar una entidad financiera, la tarjeta de crédito es el financiamiento mucho más caro. Por eso que tienes que evaluar el gasto financiero de cada una de tus tipos de los productos que tienes. Hay que analizar qué tipo de producto tengo. Una TKT, una tarjeta capital de trabajo, o resulta, como me pasó hace unas semanas, una señora, que lo que hacía, la señora tenía 2 tarjetas de crédito a su nombre personal, con líneas altas, y resulta que las tarjetas eran usadas para financiar las operaciones del negocio. Yo le decía, pues,
¿Por qué hicieron eso? Si esas tarjetas, el costo financiero es enorme. Más barato le hubieras dado pagaré, ¿no? Entonces tienes que analizar, evaluar el gasto financiero, el tipo de producto y el horizonte de deuda que te da ese producto para poder encontrar el servicio de deuda, es decir, la cuota final o las cuotas que sumadas calcen con el flujo, con el saldo de caja que me genere flujo de caja, con el flujo de caja proyectado y de esa manera poder pagar mis obligaciones. A veces es mejor consolidar las deudas para solo tener un cronograma y tener una tasa de interés buena. Mantener 2 o 3 productos diferentes, el problema de eso es que cada uno tiene su tasa de interés diferente. Y al último, cuando sumas, resulta que este refinanciamiento o repromoción puede salirte caro. Cuando si todo lo consolidas en otro producto que es más barato, realmente el gasto financiero es menor. Entonces tienes que analizar esa situación. Y las condiciones que también vas a pedir, tienen que ser condiciones realistas, ¿no? La tasa de interés, plazo de gracia, qué plazo de gracia voy a operar, tiene que ser el necesario, no se me puede pasar la mano, no mucho plazo de gracia es la solución. No dame 120 meses, no es la solución, tiene que ser razonable el plazo que pido, ¿sí? Las cuotas a pagar, que es el servicio de deuda, el mantenimiento de las líneas. ¿Quién me permite mantener las líneas vigentes? Y a ese, por ejemplo, quizás lo toco o no lo toco, ¿no? Dependiendo también si esa decisión o cómo me enfrente a ese banco o a ese proveedor puede implicar y poner en riesgo la línea de capital que tengo, ¿no? Entonces eso también hay que analizar. Y por último, hay que tomar en cuenta, este es un resumen de lo que hemos hablado, es recomponer canales de comunicación, los productos que hemos hablado, evitar propuestas inviables, es decir, tampoco es decirle al banco, oye, o al proveedor, no, es que dame 120 meses de gracia y una tasa del 3%. Nadie te va a dar eso, pues 3% en tu vida te van a dar, ¿no? Entonces, tienes que poner o hacer propuestas coherentes y reales. Coherentes con tu información financiera, que ya la sinceraste, que ya la tienes clara, y realistas respecto a los productos que el banco y a las facilidades que el banco te puede dar. No todo banco te puede dar las mismas facilidades, porque no todos los bancos son iguales. Eso es mentira. Y ustedes lo saben, ¿no? Si vas al banco, si te vas al banco verde, el banco verde tiene unas condiciones muy diferentes al banco naranja y del banco naranja muy diferente al banco azul y del banco azul al banco rojo. Entonces, y así vamos, ¿no? O al banco amarillo si quieren verlo, ¿no? O al banco celeste, ya, pues hay de todos los colores de los bancos, ¿no? Sustentar bien mi flujo de caja y evaluar posible mérito. El banco me va a pedir un mérito, me va a pedir una cuota, una voluntad de pago y qué garantías también me podrían pedir. También son cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, disculpe que me haya alargado. Muchas gracias. Me alargué creo que 6 minutos. Muchas gracias a todos y bueno, estoy abierto a sus preguntas. Danilo, ¿tienes una pregunta? Sí, no sé si me escuchan. Sí, ya te escucho, claro. Danilo. Un gusto. Ya. Bueno, pues, caramba, parece que es motivo de audio. Les decía, quiero verlo desde un punto de vista más técnico, lo que usted acaba de exponer, sobre todo si es que usted no me escuchó, agradecerles por su gran ponencia. Mire, en estas coyunturas, los pequeños negocios necesitan, pues, reinvertir. ¿Y la reinversión qué significa o va de la mano con qué? Con adecuar todo lo que hoy se exige como normas, como políticas propias de la empresa, para poder atender una demanda de un mercado que está exigente, súper exigente. Bien, la pregunta sería, ¿cuáles serían los mejores canales o qué recomendaría usted para una buena... Sí, puede continuar. Parece que había un problema de acoplamiento de sonido, pero ya se escucha mejor. Bien, no sé hasta qué parte me pudo escuchar el ponente para poder complementar mi idea. Sí, Danilo, creo que tu pregunta era, a ver, confírmame si es así, ¿qué tipo de financiamiento en estos momentos una empresa podría abordar en la coyuntura actual para relanzar su negocio? ¿Por ahí va? Así es, esa es la pregunta. Ya. Como les dije, ahorita los bancos a nivel general, en el otorgamiento en líneas están siendo medianamente conservadores, ¿no?
Ojo que eso no es igual para todos los bancos. Ustedes saben que cada banco tiene ciertas políticas diferentes, ¿no? Yo lo que diría es que para otorgar un financiamiento, que es un poco distinto al tema que hemos tocado el día de hoy, primero hay que evaluar las necesidades que tenga el negocio del financiamiento, ¿sí? Evaluar bien las necesidades del negocio y en qué voy a invertir ese dinero y sustentar efectivamente esa inversión que voy a realizar o la utilización, en qué voy a utilizar ese dinero, en cuánto va a redituar en rentabilidad al mismo, ¿no? Eso es muy importante. En base a eso determinaremos el tipo de producto o las condiciones del financiamiento que puedes pedir, ¿no? Acuérdense que hay una frase muy típica que dice que pues, la inversión se debe pagar a sí misma, ¿no? Un ejemplo claro es, imaginemos un camión. Si yo compro un camión, el camión tiene que generar ingresos suficientes para pagarse él mismo, ¿no? Es decir, que lo que el camión genere pague la cuota del financiamiento que voy a pedir. Esa es un poco la regla que debo seguir, ¿no? Porque si no, ¿cuál es el beneficio que puedo generar hacia el negocio? Al contrario, es decir, ese camión va a costarle al negocio en lugar del camión generar un beneficio al negocio, ¿no? Entonces, es un ejemplo, discúlpeme, quizás un poco simple en el tema. Entonces, yo lo que tengo que analizar en ese caso es, ¿para qué voy a usar el dinero? ¿Cuál es el beneficio que voy a tener? Analizar mi situación, mi liquidez en el negocio, qué tanto necesito de dinero y si estoy en condiciones de llevar a buen puerto esa inversión que voy a realizar. Y sobre eso determinaré el producto, ¿no? Determinaré si es un capital de trabajo a corto plazo, determinaré si tenga que hacer un financiamiento a largo o un financiamiento de un activo fijo, si eso lo haré por un leasing o lo haré mediante un pagaré, hay que analizarlo, ¿no? Lo único que puedo decirle en ese caso, por favor tengan cuidado, porque otro de los típicos casos en donde lleva un negocio a crisis es usar líneas de corto plazo para financiar activos de largo plazo o activo fijo. Ese error que es muy común y es un error que se paga caro, ¿no? Y segundo, yo lo que sí te diría, Danilo, es analiza bien si es el momento en que debes hacer ese tipo de inversión. Si tú me dices que es porque estoy reconvirtiendo mi negocio y voy a ingresar en un nuevo nicho, entonces habría que sustentar en un flujo de caja proyectado cuál es el beneficio que eso va a generar al negocio. El ejemplo que te puse del señor de las maletas sirve mucho, ¿no? Ese señor, por ejemplo, ¿qué ocurrió? Él se reinventó. Este señor es espectacular. Y ahí creo que con eso te aclaro un poco por dónde voy, Danilo. Cuando este señor vino, nos enseñó la situación de sus inventarios. ¿Te acuerdas la maleta que el 70% eran escolares y 30% lo demás? Le dijimos, bueno, señor, ¿y usted qué ha hecho para reactivarse? Porque para esto el señor tenía tanto financiamiento de corto plazo como de largo plazo, porque le habíamos financiado un local, un almacén. Y el señor dijo, miren, lo que pasa es que yo justo había comenzado a hacer inversiones porque quería fabricar mis propias maletas. Y se había comprado dos máquinas. Una máquina que lo que hacía era estampados y otra máquina que fabricaba y hacía etiquetas. ¿Y qué hizo el señor? ¿En qué se reconvirtió? En lugar de hacer estampados para las maletas, comenzó a hacer estampados para polos y puso una marca. Y la verdad le va a ir relativamente bien. Pero donde le está generando, y es el boom con él, es el tema de etiquetas. Y él se ha puesto a fabricar etiquetas para otros. Tanto así que las maletas le generaban un margen del 30% y estos dos negocios sumados le generan un margen del 60%. Y el señor está diciendo ahorita, ¿sabes qué? Yo voy a dejar las maletas a un costado y me voy a dedicar a esto. Y cuando ha presentado su plan y su flujo de caja proyectado, que el último tomamos la decisión, le dijimos, mira, te vamos a dar 12 meses de gracia. ¿Por qué? Porque necesitamos dejar madurar tu negocio. Y de acuerdo a tu flujo proyectado vas a tener tal capital de trabajo, vas a tener tal situación que tú en 12 meses debes haber salido de la crisis fácil. Y se le ha dado unas muy buenas condiciones. Un poco, no sé si por ahí te aclaro, Danilo, para dónde vamos. Sí, está muy bien, claro. La idea en estos momentos en todo negocio es reinventarse y ya hemos buscado líneas de, por decir, de negocios que haciendo el estudio nos están dando justamente un porcentaje mayor al negocio que teníamos, que era, ¿no? Entonces, tal vez la pregunta no fue bien puntual mía, era, ¿cómo por decir, ante una situación de reinventar el negocio, se necesite un capital adicional para poder mejorar, en este caso, como dice usted el ejemplo,
de un par de máquinas, por decir, ¿no? No, Yo te no diría, contamos con el dinero. Sí, yo sí, lo que sí, te sí, le diría es escucho. que hay que analizar dos situaciones. Una, si es que el negocio tiene deudas con el banco. Si el negocio tiene deudas con el banco y están un poco atrasados y tienes problemas para pagar tus obligaciones, y otro es que puedes estar pasando por una situación un poco complicada, pero en principio sí estás cumpliendo con tus obligaciones. La más fácil es la segunda, porque en este caso yo creo que si tú vas y sustentas adecuadamente el nuevo negocio con los márgenes que tú estás proponiendo, yo creo que el banco te podría colocar el financiamiento que requieres. ¿Por qué? Porque eso habilita, cuando yo estoy en una situación como ahorita y yo otorgo un financiamiento, una línea de capital de trabajo, no solo tengo para que el negocio camine, sino también es un vehículo que me permite a mí que la empresa genere ingresos suficientes para pagar las obligaciones que tenía antes. No sé si con eso me logro entender. Sí, Entonces, si yo presento mi proyecto de tal manera en que adecuo y el lenguaje que utilizo va en esa línea, mira, si tú me haces este financiamiento, vas a lograr que mi capital, que mejore mi rentabilidad, mis márgenes van a ser mejores, con lo cual este es mi flujo de caja proyectado, que ya te lo estoy demostrando, y con eso yo debería pagarte muy bien la deuda que tenía antes contigo. Entonces, si es así, probablemente el banco te acepte. Si ya estás con problemas de vencimientos en el pago, ahí sí es más complejo que alguien te otorgue. Entonces, ahí lo que tienes que ver, más que ir a pedir fondeo al banco, es generarte un fondeo indirecto. ¿Cómo? Pidiendo facilidades en el negocio y plazos de gracias que te permita que ese servicio de deuda que ibas a destinar al pago de tus obligaciones lo puedas reinvertir en el negocio e indirectamente el banco te da el respiro que necesitas y te da el capital de trabajo. No en dinero, pero sí dándote que ese dinero que tú le ibas a pagar al banco lo puedas tú utilizar. No se lo des a él, sino tú puedes utilizarlo en tu negocio. Y puede haber una tercera opción, y la tercera opción es que tu negocio esté relativamente bien y pidas estas facilidades, con lo cual vamos aplicando lo primero que te dije, es decir, presentar el proyecto adecuadamente, presentar cifras, un flujo de caja proyectado, y yo creo que con eso va a creerse en las operaciones. Normalmente los sectoristas conocen muchos nichos y los sectores económicos cómo se comportan, así que debes saber más o menos para dónde puede ir sus operaciones. claro, interesante. Gracias por esa gran respuesta. Nos deja claro estas opciones para poder nosotros tomar algunas decisiones. Estamos en eso, en ese proceso. Te agradezco de todas maneras. No, al Muchísimas contrario, gracias. estamos para Buenas noches. servirte. Tenemos, Enrique, otra pregunta acá de la señorita Wendy Armas, que dice, buenas noches, mi consulta es cómo podría yo evaluar el estatus de una empresa para poder reabrir un negocio, ¿cuál sería lo adecuado? Ya, si yo tengo, por lo que entiendo esa pregunta es que estoy, para ponerme Mañana en a las supuesto, 4 de la mañana se van a ir. estoy ante un negocio cerrado, un negocio que ha estado cerrado y quiero reabrirlo. Ya, yo lo que haría, las preguntas básicas es un poco la que hemos desarrollado ahora. Ay, está en su casa, pues Uno, yo le quería ¿es dar un viable peso para que vale la llegue. pena reabrir el negocio? ¿Cómo ahora? Acuérdense de un Pero, tema fundamental y es que no todos los negocios siguen siendo iguales que antes, ni el mercado es igual que antes, ¿sí? Entonces, lo primero que tienes que analizar es si vale la pena reabrirlo. Como se dice, si más caro te sale la parchada que la cocida, ¿no? Y segundo, si tienes el capital de trabajo suficiente para reactivar el negocio. Porque probablemente, imaginémonos, pongamos un caso. Imaginémonos que ahorita no hay, pero somos una empresa que lo que hace es vender, digámoslo así, no sé si se acuerdan, en Megaplaza por ahí, habían esos locales, incluso yo me acuerdo que en Huacho había y también en Tarapoto, están en los centros, en Pucallpa centros en donde tú ibas y podías servirte tu traguito, ¿no? Entonces, era como un minibar. Disculpen, la hora un poco invita el tema, ¿no? Entonces tenías un minibar. Entonces, tú decías, ya voy a abrir. Pero la pregunta es, ¿la gente va a tener afluencia? Segundo, ¿cuánto cuánto dinero necesito para reabrir el negocio? ¿No? ¿Tengo las espaldas para hacerlo? Y segundo, ¿cuál es el nivel de ingresos que voy a tener? Entonces, ahí viene la pregunta si si es viable el reabrir el negocio o no. Tienes que volver a analizar tu mercado, el negocio mismo, cómo ahora se están comportando, porque han cambiado muchas reglas de juego, han cambiado,
Y segundo, analizar también si tienes las espaldas financieras, el capital para producir y reactivar eso, porque probablemente tienes que comprar nueva mercadería, tienes que comprar nuevos insumos, tienes que volver a ver el alquiler de tu local, si vas a funcionar físicamente, y si hay un problema con la licencia, y limpiarlo, volverlo a activar, y volver a fumigar, etcétera. Entonces, tienes espaldas para ello. Adicionalmente que hay que sumarle el efecto también de las medidas de la pandemia, ¿no? Cumplir los protocolos sanitarios establecidos también implica un costo que antes no lo teníamos, ¿no? Entonces, también hay que hacer ese análisis, ¿no? Por ejemplo, si vas a hablar de ventas, por ejemplo, de ropa, ahora se vende mucho por internet. Si tú vas a Facebook vas a encontrar incluso grupos en donde dice Mercado de Jesús María, Mercado de Magdalena, Mercado tal, y ahí están los comerciantes y se están vendiendo. Entonces, hay ciertos negocios que las ventas por internet están siendo tan igual de fuertes como las ventas físicas. Entonces, lo cual te hace un cambio completamente de tu estructura de negocios, incluso de tu estructura de gastos, entonces, y de cómo colocar el negocio. Entonces, esa cosa tienes que analizar, Wendy. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, no sé si le habrá quedado clara a la señorita que hace la pregunta. Aprovecho, en todo caso, tenemos más o menos 8 minutos todavía para quien quiera animarse, puede hacer unas preguntas adicionales. Por mientras quiero invitarlos, ¿no? Acá hay un formulario para que todos ustedes puedan ingresar una encuesta de satisfacción que tenemos aquí nosotros al final de la exponencia del doctor, para que ustedes nos den sus impresiones, ¿no? Para nosotros es muy importante que puedan participar también con sus preguntas, así que les animo, todavía hay un par de minutos, el que quiera levantar la mano, tenemos el micrófono y podemos hacer las preguntas o me escriben en el chat y las vamos leyendo, ¿no? Así es que aprovechemos, la charla está muy interesante. Yo creo que hemos aprendido bastante, disculpen el impacto que tuve un ratito, hemos aprendido bastante el tema de la crisis económica y todas estas crisis sanitarias que decía el doctor al inicio, el tema de la coyuntura o el tema así estructural, creo que estamos viviendo un tema estructural bastante complejo, pero que ninguno está ajeno a la situación económica, pero hemos entendido varias cosas con la liquidez, con la credibilidad, ¿no? Que decía el doctor y hablaba, ¿no? De el carácter que hemos aprendido palabras nuevas que en el mundo bancario financiero no se acostumbran, pero nosotros de repente desde fuera no lo entendemos, ¿no? Así es que muy interesante entender el concepto de capital de trabajo, ¿no? Y cómo reactivar hoy día los negocios, cómo reestructurarnos, ¿no? ¿Qué hacemos en este momento de incertidumbre que se nos viene? Entonces, no sé si hay alguna persona más que quisiera hacer una pregunta y si me puede decir también de dónde viene, porque entendemos que acá en este momento tenemos personas de 4 regiones, ¿no? Entonces sería bonito saber, entiendo que hay gente de Huacho, hay personas también que están participando de San Martín, de la región de San Martín, de Piura también, en Atalaya, entonces me gustaría saber también que nos digan dónde están, ¿no? Yo quisiera aprovechar mientras que están haciendo las preguntas, un poco recurrir, Rodolfo, a un concepto que tú decías que es muy importante y quiero dar un mensaje así bien claro. Pueden faltarte, y eso sí es muy importante que todos los tengamos en cuenta, puede faltarte liquidez. Puede la empresa no vender lo mismo. Puedes tener problemas de tus inventarios o problemas en cómo estructuraste tu balance. Pero algo que no te puede faltar es el carácter. El carácter quiere decir la confianza que el banco tiene depositado en el cliente y que el cliente va a ser honesto, va a ser sincero y va a comprometerse también con el pago de sus obligaciones frente al banco. Eso es muy importante, porque puede haber un cliente que te diga, ¿sabes qué? No te puedo pagar, pero sabes que yo te digo la verdad, sabes que yo soy sincero contigo y cuando he podido cumplir con mis obligaciones las he cumplido, el comportamiento histórico de pago es importante, el banco va a ayudarte y va a encontrar la manera de ayudarte, aunque quizás la situación te sea muy complicada. Pero lo que no puede pasar es que tengas problema de carácter con el banco. Si el banco cree que le vas a sacar la vuelta a la primera, que tú
buscas cuanta traba puedas para no pagar obligaciones, o le has ocultado información deliberadamente, ahí, aunque no estés tan mal, el banco no te va a ayudar. La confianza, señores, es uno de los activos más importantes que tiene el banco para con el cliente y el cliente para con el banco. Entonces, mucho cuidado con eso. Quería hacer esa acotación. Bien, mientras también se animan, quería comentarles que estamos en la semana de las finanzas para pymes y esta es la primera charla, reactivando mi negocio, reestructuración de deuda, y el día miércoles continuamos, como decía el ponente hace un rato, el magíster Nilton Otiniano nos va a hablar del impacto de la incertidumbre política en el futuro económico de la micro y pequeña empresa. También la cita es a la misma hora, a las 7:10 de la noche. Y el día viernes vamos a cerrar la semana con el magíster Jorge Costa Rodríguez. Él nos va a acompañar en lo que es gestión empresarial en la pandemia. Él se va a referir un poco a la parte interna de las empresas. Va a estar muy, muy interesante esta semana. Los dejo invitados a todos para que participen de cada una de las charlas y puedan acompañarnos. Yo creo que va a ser muy interesante también las opiniones de ustedes y los aportes que ustedes puedan dar. Bien, yo creo entonces que dada la hora y no hay más preguntas, quiero agradecerle al doctor Aguilar por su excelente ponencia, por sus respuestas, por su claridad, ¿no? Por los contenidos que nos ha entregado hoy día. Agradecer también a ustedes, ¿no? Que se hayan conectado el día de hoy a esta hora y nos puedan seguir acompañando también esta próxima semana esta semana que viene, ¿no? Que tenemos actividades. Así que nada, más bien quisiera pedirles que podamos encender nuestras cámaras y podamos sacarnos una fotito entre todos para poder compartir antes de despedirnos y reiterarle nuevamente al ponente, doctor Aguilar, por su excelente ponencia y a ustedes también por su participación. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor Rodolfo. Gracias, doctor Enrique. Más bien, recordarles, por favor, que en el chat estamos enviando un formulario, el cual es importante que registren, porque ahí está más o menos los datos que estamos solicitando, los vamos a utilizar más adelante para lo que es la emisión de los certificados. Ok, por favor, miren a la cámara, la mejor sonrisa para hacer las capturas. Excelente, muchísimas gracias. Okay, muchísimas gracias, profesor Rodolfo, gracias, doctor Enrique, gracias a todos los participantes. Muchas gracias también de parte mía para todos ustedes y excelente la exposición y agradecer al doctor por su presentación. Buenas noches con todos. Buenas noches, gracias a ustedes. Buenas noches. Cuídense, hasta luego.